Tardes. Buenas tardes, mi nombre es Delianis Rodríguez y les damos la más cordial bienvenida al ETOL Protección Pasiva contra Incendios, ¿para qué? La cual estará a cargo del ingeniero Rodrigo Aravena, quien es ingeniero civil y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 15 años de experiencia en temas de protección pasiva contra incendios, aspectos regulatorios, ensayos de resistencia y reacción al fuego, inspección en terreno de productos, entre otros. También tiene experiencia en el peritaje de causa de incendios, tanto en instalaciones industriales, comerciales, habitacionales, entre otras. Y evaluación de estructuras post-incendio. Actualmente es director en cortafuegos de ingeniería y antes fue gerente de la unidad de ingeniería de protección contra el fuego del DICTUC. Ha trabajado en desarrollo de asesorías y peritajes para empresas chilenas e internacionales, incluyendo el sector público como ministerios, municipalidades, universidades, compañías de seguros, desarrolladores, fabricantes e importadores de productos. Les recordamos a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través de nuestro chat, las cuales al finalizar la presentación del ingeniero pasaremos a mencionarlas en la rueda de preguntas. A continuación, le doy el pase al ingeniero Rodrigo Aravena. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia acá y también muchas gracias a Enginson por la invitación a hablar hoy sobre lo que pretendemos hacer como un curso que queremos dar durante octubre. Y esencialmente, bueno, como ya me presentaron en parte, lo que yo les vengo a hablar es fundamentalmente del curso que haremos pronto de protección pasiva, donde hablaremos de temas de productos, implementación y normativa. ¿Ya? La idea de esto fue desarrollar un curso de 12 horas que pudiese, por una parte, explicar, por otro lado, ver cuáles son los requerimientos y por otro lado, ver la tipología de productos detrás de esto. Por cierto, ya me presentaron, pero brevemente reitero, soy Rodrigo Aravena, ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile. Tengo algo más de 15 años de experiencia en el mundo de los incendios. Fui por mucho tiempo gerente de la Unidad de Protección contra el Fuego del DICTUC, una empresa de ingeniería y ensayos acá en Chile, donde antes de eso fui jefe de laboratorio, y dentro de lo que he hecho son temas de ensayos y juicios técnicos en temas de ingeniería y protección pasiva. También inspección en terreno, o sea, es decir, cómo se aplican estos productos en terreno para que queden bien aplicados. Desarrollo normativo, lo cual significa que trabajé con las entidades que en Chile desarrollan normas. También en una rama distinta, peritaje de incendios, destinados a evaluar causa, por qué empezaron los incendios y también el estado de las estructuras post-incendio. Fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Laboratorios de Ensayo de Fuego, ALEF, como dice ahí. Actualmente soy secretario técnico de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios en Chile y bueno, particularmente soy director en mi empresa consultora que se llama Cortafuegos, que ahí dejé la página web cortafuegos.cl. ¿Por qué este curso o por qué queremos hablar de temas de protección pasiva? Bueno, como coloqué ahí, la protección pasiva es una de las aristas más relevantes o una arista relevante en temas de la seguridad contra incendios y fundamentalmente por tres motivos, son tres los motivos principales. Lo primero es que vía protección pasiva efectivamente salvamos vidas. Hacemos protección pasiva, colocamos muros o puertas, cortafuego, protegemos las estructuras y varias otras cosas más, fundamentalmente porque salva vidas, evita que gente resulte dañada cuando tenemos un incendio. Ese es el motivo principal. Pero no es el único motivo. Sin duda la vida de los habitantes o de los ocupantes de un recinto es la primera prioridad, pero no es la única prioridad. Una segunda prioridad o algo que también es importante es proteger los contenidos, o sea que cuando tengamos un incendio se afecten, se quemen, se mojen la menor cantidad de contenidos y en consecuencia la pérdida sea la menor posible. Es algo que también es importante de proteger. Y por cierto, dentro de la misma arista está lo que se conoce como la continuidad operativa, y aquí los animo a pensar en cuando hay un incendio en un hospital, por ejemplo. Primero está la protección de la vida de los ocupantes,
Segundo está la protección de los equipos y múltiples cosas que hay dentro del hospital. Y tercero, que también es muy importante, es la continuidad operativa. No tener un hospital funcionando por un mes o algo por el estilo es un daño enorme a la sociedad, eventualmente a los propietarios de ese recinto o a quien sea, pero sin duda es un daño enorme que va más allá, por cierto, de la protección de la vida. ¿Por qué es importante la protección pasiva? Bueno, entre otros motivos porque evita el crecimiento de un incendio y evita que se propague a otros recintos. Si se quema una habitación o un ala de un hospital, bueno, algo que me interesa es que no pase al piso siguiente o que no pase al recinto o al ala que está al lado. También previene el colapso estructural, evita que las estructuras colapsen, que haya un incendio en un primer piso de un edificio es algo puede ser algo bastante dañino, si es que además eso implica un colapso y entonces la gente que está en el piso 10 se ve afectada por ese incendio, ¿ya? Mantiene las vías de evacuación seguras en orden de que el incendio, perdón, y los productos del incendio, el humo y las llamas, no entren a esas vías de evacuación. Entonces, en una caja a escala, yo intento evitar que entren las llamas y el humo porque necesito seguridad en esas vías de evacuación para los ocupantes. Minimiza los daños, como dijimos, y bueno, la característica fundamental de ser protección pasiva es que está, entre comillas, siempre presente, no requiere que hagamos mucho, no requiere de energía para activarse, no es como una alarma o como un sistema de rociadores o algo por el estilo, que requiere de algo más para funcionar. Bueno, en teoría la protección pasiva está siempre presente. ¿Por qué este curso? Bueno, además de todo lo anterior que tiene que ver con que todos los beneficios de la protección pasiva o lo que protegemos vía esta clase de protección, es que además suele estar en los códigos de construcción de distintos países, es mandatorio, debemos hacerlo, estamos obligados a demostrar ese cumplimiento. Por otro lado, esos códigos de construcción, que son los que exigen, por ejemplo, que edificios de más de 7 pisos ocupen puertas cortafuegos, esos códigos suelen estar en constante desarrollo, siempre obedecen a algo, y ese desarrollo suele ser lento, salvo por cierto, cuando suelen haber tragedias con muchos heridos o muertos, y normalmente ahí suelen aparecer mucho más rápido. Ahora, lo central de esto es si entendemos lo que hay detrás, ¿no? Si somos capaces de entender qué estamos tratando de proteger y por qué estamos tratando de proteger, qué hacemos, por qué hacemos todo lo que hacemos. Una de las aristas de esto es que el punto 3, como dice acá, es que cada vez construimos más grande, más complejo, más riesgoso, más difícil, con destinos que interactúan entre sí, con cosas más altas. Entonces, a poco andar, cosas que no hacíamos antes las empezamos a hacer. Entonces tenemos un supermercado donde en la misma construcción o la misma torre, en par de pisos arriba hay oficinas o departamentos, y el piso 1 y el menos 1 son un supermercado, y el piso menos 2 y menos 3 o los subterráneos son estacionamientos. Entonces tenemos cosas que son bastante más riesgosas y son cada vez más comunes. Como contrapartida, el desarrollo normativo siempre viene detrás de la complejidad. Entonces, muy probablemente en un par de años recién vamos a tener alguna norma que me diga o que me explique cómo hacer interactuar edificios de estacionamientos, más supermercados, más torres de departamentos aguas arriba. Entonces, la norma siempre viene después, y eso significa que siempre tenemos un conjunto de cosas que no están muy normadas, que no entendemos muy bien, o que no creemos, o que no sabemos muy bien cómo se comportan respecto a un incendio. Aparecen los llamados enfoques prescriptivos, que es básicamente el seguimiento de una norma, como si fuera una receta de cocina, versus los enfoques de ingeniería o de desempeño, donde lo que intentamos hacer es demostrar que el edificio se comporta de forma segura para sus ocupantes, o para la estructura, o para lo que sea. Y por otro lado también aparece una diversidad cada vez mayor de productos, ¿ya? Esto debido seguro también a aspectos de globalización de la oferta. O sea, empresas vienen desde afuera, desde Europa, o desde Estados Unidos, o desde Asia, y traen sus productos acá, intentan venderlos, y muchas veces no tenemos cómo entender para qué se ocupan esta clase de productos, cómo encajan con nuestra normativa o cómo no encajan con nuestra normativa. Una arista de lo mismo es que en estructuras tenemos productos tenemos más productos nuevos, y por cierto también empezamos a tener una distinta forma de comprender el problema de la estabilidad estructural en un incendio.
Una segunda arista de esto también es la compartimentación, o sea, la capacidad de tener elementos constructivos capaces de contener al incendio en un recinto, ya sea puertas cortafuego, paneles cortafuego, sellos de penetración, vidrios cortafuego, etc. Y una tercera arista es lo que se conoce como reacción al fuego, que es un tanto distinta a esta, y a lo que vimos antes, y habla de productos que son ignífugos, de productos que son retardantes al fuego, y etc. Si se dan cuenta, todo eso está en esa complejidad de productos que cada vez empezamos a tener más en el mercado, sin necesariamente tener claro para qué sirven. Entonces, bueno, este curso intenta hacerse cargo de eso. El curso, bueno, brinda las bases prácticas para el entendimiento de la protección pasiva contra incendios. Estoy leyendo eso literal. Esencialmente eso quiere decir que lo que queremos mostrar es decir, para qué la protección pasiva, qué es, de qué estamos hablando, qué hay detrás, cómo se relaciona con la industria, con los productos y con la legislación que los regula. ¿Por qué el código A130 o en Chile la ordenanza de urbanismo y construcción pide una puerta de 30 minutos? ¿Qué significa que hay detrás de eso? Vamos a recorrer los conceptos básicos de temas de incendio y su aplicación en temas reglamentarios. Cuando digo reglas, son normas. ¿Ya? Y los productos y soluciones constructivas utilizados. Como les decía, cada vez más tenemos más productos que vienen de afuera o eventualmente los producimos en nuestros propios países y no necesariamente entendemos muy bien cómo encaja eso en nuestra normativa. ¿Para qué me sirven en suma? Y por cierto, lo que pretendo es complementar todos estos análisis con varios casos de incendios reales, donde podamos ver cómo algunas cosas fallaron o bien cómo algunas cosas funcionaron bien y evitaron tener tragedias y catástrofes más grandes. El curso lo divido en 4 clases y esencialmente en 4 temas, que son los que les muestro acá. El primero habla fundamentalmente de lo que son las etapas de un incendio y una introducción a la protección pasiva y su relación con los sistemas de protección que usamos. Después hablamos de levemente o rápidamente protección estructural y compartimentación, entendemos las diferencias entre ambas cosas. Vamos a hablar también del ensayo de resistencia al fuego, de cómo llegamos a decir que un panel o una puerta aguanta 30 minutos, de la historia que hay detrás de ese ensayo, de dónde viene, de los objetivos, de las modalidades típicas, de la curva de incendio estándar, que suele ser bien nombrada y no necesariamente sabemos de dónde viene, y otros aspectos. Y otras curvas de incendio también. Hablaremos en esta parte de reacción al fuego, que esencialmente es la forma en que medimos las propiedades de interés de los materiales. O sea, cuando decimos que un material se quema más rápido o no, bueno, esto viene de esta propiedad o de esta característica de reacción al fuego. Y por cierto, esto no es equivalente, no tiene mucho que ver con resistencia al fuego, y ahí, bueno, vamos a detallar qué significa cada cosa, en qué se parecen y en qué se diferencian. También vamos a hablar de la industria de la protección pasiva, quiénes son los actores detrás, quiénes son todos los que participan, desde aspectos normativos, desde el que pone las reglas, desde el que suministra los productos, desde el que hace ingeniería, desde el que hace inspección en terreno y un largo etcétera. Cómo esto a su vez interactúa con la normativa y cuáles son las tendencias que hay al respecto, cómo está cambiando, cómo se está moviendo el mundo, incluyendo nuestros países en Latinoamérica. Y por cierto hablaremos de ensayos de laboratorio, de para qué sirven, cuál es el alcance, y cómo conversa esto con la certificación de productos y los famosos listados de productos. ¿Ya? Normalmente van a escuchar de un fabricante norteamericano que tiene su producto listado. Y entonces entenderemos de qué trata eso, qué significa y qué no significa. Nuestro segundo tema, en nuestra segunda clase también vamos a hablar de compartimentación. Entendiendo como compartimentación la capacidad de contener un incendio o un recinto sin que pase hacia el otro. Entonces vamos a definir eso con mucho mayor detalle, qué significa contener, qué significa el incendio tipo, cuál es el alcance de eso, qué aspectos teóricos hay detrás, y que también, por cierto, nos vamos a introducir en temas de criterios de diseño y de inspección, cómo diseñamos una panelería cortafuego, cómo se inspecciona una puerta cortafuego. Y hablaremos de esta misma compartimentación en los elementos típicos que se ocupan, que son muros, panelería liviana, losas, sistemas de piso, etc. También hablaremos de sellados de penetraciones, de juntas, de dampers o compuertas cortafuego, de protección de resistencia al fuego de ductos y de puertas resistentes al fuego y seguramente algunas otras cosas más. ¿Ya? Entendiendo por un lado los suministros, lo que entregan los proveedores, hablaremos también de las exigencias, por cierto, y hablaremos de la implementación en terreno.
El tercer tema que vamos a conversar es la protección estructural. Si se dan cuenta, es una arista un poco distinta. Mientras en el primer caso lo que me interesaba es que el incendio no atravesara o no atraviese de un recinto a otro, en este caso lo que me interesa es la protección estructural de la estructura, valga la redundancia, de modo tal de establecer cuáles son las condiciones de colapso y de, por cierto, prevenir esa situación. Entonces, de nuevo, vamos a hablar de la teoría, de los objetivos específicos, de los criterios de diseño, de qué hay detrás de cuando yo digo que una estructura debe soportar 30 o 60 o 120 minutos un incendio, y por cierto los criterios de inspección. En particular vamos a aterrizar eso a temas de estructuras de acero, que es donde normalmente hay una industria de productos un poco más desarrollada. Y en consecuencia ahí vamos a hablar de aspectos como la masividad, vamos a entender de qué trata eso, del factor de sombra, de nuevo cómo se relaciona eso con la masividad. Y por cierto vamos a hablar, esto ya es un poco más estructural, de temas de temperaturas críticas de diseño versus los estados de carga y por cierto versus lo que nos piden las legislaciones. Normalmente muchas legislaciones establecen sentencias del tipo: la temperatura crítica de las estructuras de acero es 500 o 550 grados Celsius. Entonces vamos a tirar ese elástico para entender súper bien de qué estamos hablando, qué significa eso, qué ocurre exactamente a los 500 o 550 grados Celsius, qué hay detrás de eso y qué tiene que ver eso con los estados de carga que pueda tener una estructura de acero. También, por cierto, y como todo en el curso, suele tener una contraparte donde hablamos de los productos típicos de protección pasiva para estructuras de acero, le hace pinturas intumescentes, le hace morteros proyectados, o material cementicio, le hace sistemas de placas que van desde fibrocemento, yeso cartón y en general cualquier otro sistema de placas que pueda proteger a la estructura de acero. Y en esa misma línea vamos a hablar de cuáles son los criterios de revisión e inspección. ¿Qué significa hacerlo bien? Y por cierto, ¿qué significa hacerlo mal? O sea, ¿cómo podría yo constatar que una aplicación de un cierto producto en una cierta estructura de acero esté bien aplicado? Perdón. Vamos a hablar algo medianamente parecido para estructuras de madera y hormigón, entendiendo que madera y hormigón tienen comportamientos bastante distintos entre ellos, y por cierto muy distintos a la estructura de acero. Vamos a explicar por qué esas diferencias, cómo se relacionan temas de transmisión de calor y de conductividad en cada uno de estos materiales, y cómo eso a su vez afecta primero el comportamiento de esta clase de estructuras de estos materiales frente al incendio, y cómo eso a su vez rebota en los mecanismos de protección que se suelen ocupar. Entonces entenderemos por qué es muy poco común, o suele ser poco común, hacer protección de estructuras de hormigón mediante nuevos productos, mientras que para las estructuras de acero sí es bastante más común. Y finalmente en cuanto a los contenidos, la cuarta clase o el cuarto módulo, vamos a hablar de normativa y exigencias. Entonces, por un lado hablamos de por qué o cómo se comportan ciertos materiales respecto al efecto incendio, y el último módulo habla de qué es lo que pide la legislación o las distintas legislaciones al respecto. Voy a tomar como referencia el código A130 vigente en Perú, que habla bastantes cosas de requisitos de protección pasiva, pero también incorporaré algunas otras cosas de otros países de Sudamérica. La idea es que podamos tener un entendimiento de cómo y por qué nos piden ciertas cosas, qué hay detrás de eso, y eventualmente incluso detectar algunas inconsistencias o algunas zonas no cubiertas, ¿ya? Y por eso hablo acá de los objetivos típicos y las estrategias implícitas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué estoy buscando? Normalmente estoy hablando de, por una parte, ser capaz de contener el incendio, por un posible incendio por un cierto tiempo, y además dar cierta capacidad de soporte a la estructura. ¿Cómo se relaciona eso con la evacuación, o con las vías de evacuación, o con la altura de un edificio? De eso vamos a conversar. También vamos a conversar ahí de la relación de la protección activa con la protección activa con la protección pasiva, cómo se relacionan las dos. Entonces, ¿qué hay detrás cuando un código normativo dice usted proteja 90 minutos o coloque sistemas de rociadores y baje a 60 minutos? Entonces, ¿cómo interactúa ese cambio de una por otra o una en vez de otra? Vamos a conversar un poco cómo distintos códigos normativos lo tratan. También vamos a hablar de los métodos de demostración, de lo que son los ensayos, lo que son los juicios técnicos, si son todas las normas iguales o no. Y por cierto, las zonas y productos no cubiertos, las tendencias en Latinoamérica y en el mundo, y cómo evoluciona, cómo se va moviendo la normativa en líneas generales.
Eso es lo que va a ser el curso. Si se dan cuenta, intentamos barrer una buena parte de lo que es la parte más teórica. Sin embargo, el énfasis fundamental de este curso está en temas más de aplicación. Entonces, ¿cómo conversa ese requerimiento teórico con lo que realmente ocurre en el incendio versus a su vez cómo trata esto en las distintas normativas? Y por cierto, cuáles son las herramientas que nos ofrece el mercado en cuanto a productos para lograr cumplir esos requerimientos normativos. Entonces, es un curso que toma ciertas aristas teóricas, pero las intenta encauzar en una aplicación bastante práctica. Dicho eso, me parece que es el momento en que ustedes puedan hacer las preguntas que puedan tener sobre lo que les mostré, sobre el curso en general o sobre cualquier otra lista en temas de protección pasiva. Así que esencialmente les cedo la palabra a ustedes y bueno, escucharé lo que me digan y intentaré contestar sus dudas. Buenas tardes. Si alguien tiene una pregunta, por favor, puede hacerla por el chat o puede dar indicación de levantar la mano. Gracias. Instructor, hay una pregunta que indican por qué se le denomina protección pasiva. Perfecto. No lo tengo tan claro. Si me apuras, yo creo que es fundamentalmente como una oposición, o sea, como una contracara a lo que es la protección activa, entendiendo por protección activa lo vinculado a sistemas que necesitan activarse. Por ejemplo, un sistema de alarmas, o un sistema de extinción automática, o un sistema de extinción vía gabinetes donde hay que hacer algo. Entonces, en todos esos casos, efectivamente, hay que hacer algo y por eso el nombre activo. Normalmente, la contraparte en la protección pasiva, tú no tienes que hacer nada, salvo haberte preocupado de diseñar y construir e inspeccionar correctamente. Y una vez hecho eso, esencialmente tú no haces mucho, descontando eventuales mantenciones que puedan hacerse a temas constructivos. Sin embargo, la parte pasiva, si me apuras, vienen de eso, como una oposición. Esto no haces nada versus el otro caso donde el sistema se activa mediante algún aporte de energía.
Instructor, tenemos una pregunta del señor Miguel. Indica el tema de la distancia de una fuente de fuego y el espesor de la defensa. Pared, muro, paneles. No sé si puedo hablar un poco de ese tema. Bueno, normalmente algunos códigos constructivos o bien algunos códigos de uso específico de acumulaciones de bodegas o de materiales peligrosos establecen requerimientos de distanciamiento fundamentalmente destinados a la protección del vecino, ¿no? O sea, quiere decir que me pongo en el escenario donde yo tengo un incendio y lo que me interesa es mi capacidad de no propagar ese incendio a la propiedad vecina, y de ahí viene el tema de los distanciamientos de la construcción a los muros cortafuegos, o bien en caso de no cumplirse, establecer un requisito más alto de resistencia a fuego a esos muros. Tiene mucho que ver con el tipo de contenidos acumulados, y muchas veces las legislaciones intentan hacer cargo de eso. Entonces, por un lado, protegemos vía distanciamiento, perdón, por otro lado, protegemos vía resistencia al fuego del muro envolvente. Instructor, la siguiente pregunta es, ¿existen protecciones ignífugas que también eviten la propagación del sonido? Uy, es una muy buena pregunta, porque normalmente los materiales aislantes térmicos y acústicos suelen tener bastante mal comportamiento del fuego. Hay mucha documentación de casos, sobre todo de incendios en discotecas, por ejemplo, donde el aislante acústico ha tenido una muy mala y muy triste participación respecto al desarrollo del incendio. ¿Ya? Lo que normalmente existen son mecanismos para evaluar qué tan rápido se pueden quemar o no quemar estos aislantes, y en base a eso se establecen requisitos. Me explico en sencillo. Si yo tengo un recinto le hace una discoteca donde quiero poner un aislante acústico, entonces típicamente los códigos de construcción, sobre todo los más modernos, dicen que este material acústico no debe tener una propagación mayor a cierto índice, ¿ya? Y esos índices a su vez son las normas de ensayos sobre las cuales vamos a conversar en este curso. En líneas generales, el desarrollo de esta clase de sistemas o de exigencia está bastante al debe en toda Latinoamérica, y eso explica varias cosas que nos han pasado. Pero efectivamente los productos importados suelen venir con certificaciones de ese producto. Respondiendo a la pregunta, si hay protecciones ignífugas que también eviten la propagación del sonido, yo diría que sí, sí con un asterisco, que deben ser sujetos de demostración. Instructor, la última pregunta del señor Santiago Durán indica, buenas tardes, ¿cuál es el límite de retardo al fuego de las pinturas intumescentes? Gracias, Santiago, por la pregunta. Veamos, por un lado la legislación te pide cumplir algo, ¿ya? Muchas veces esos límites pues pueden ser de 2 horas o incluso más. Por otro lado, los productos tienen un cierto desempeño que en el caso de pinturas intumescentes depende, y en general en casi todos los productos que protegen el acero, está vinculado al espesor de la protección. ¿Cuál es el límite? Mira, hasta hace un par de años, diríamos 5 o 8 años, el desempeño de estos productos llegaba a cumplir tiempos de resistencia al fuego de 90 minutos o de ese orden, fundamentalmente porque las formulaciones no permitían desarrollar más. Pero si me apuras, en los últimos años, diversos fabricantes han entregado o han descubierto formulaciones que permiten llegar fácilmente a 2 e incluso hasta 3, y tengo antecedentes que incluso hasta 4 horas. Entonces, claro, son mejores pinturas que en espesores más altos se comportan protegiendo hasta esos tiempos de resistencia al fuego. En suma el límite de retardo o el límite de resistencia al fuego de la pintura es esencialmente la que es capaz de demostrar vía ejecución de ensayos, ¿ya? Y al día de hoy cumplen como cualquier otro producto con tiempos de hasta 3 o 4 horas.
Por ahora no tenemos más preguntas, instructor. Con esto daremos como finalizada la rueda de preguntas y les agradecemos a todos los asistentes su participación el día de hoy y comentarles que este e-talk ha sido grabado, por lo que pueden volver a verlo o para que lo compartan con sus colegas. Y esta grabación estará disponible en nuestro campus online en un plazo de 72 horas.